agradecer tu compromiso con la memoria y este homenaje. Pilar, como digo, es una profesional comprometida, con una trayectoria profesional que no ha parado de crecer. Ella, bueno, se dedica al cine, a producir, hace cortos, hace largometrajes. Entre sus producciones se encuentra el documental Las que se atrevieron, que aborda el machismo y el racismo, con mujeres valientes como protagonistas, y está enmarcado en los grandes acontecimientos del último tercio del siglo XX. Actualmente trabaja, entre otros proyectos, en el documental Semillas de Kibu, en coproducción con Televisión Española. Y este documental va sobre la situación en la República Democrática del Congo. Este año ha estado doblemente candidata a los premios Goya por dos cortometrajes que se titulan Artesanía y Anticlímax. Pero, en fin, ella tiene muchos proyectos más. Yo te dejo la palabra ahora para que nos cuentes un poco los entresijos de la película. Fenomenal. Las dificultades que habéis tenido, que me constan por lo que he leído. Bueno, lo primero, gracias a la asociación, Lourdes, a ti por cómo nos habéis tratado. Hemos llegado un pelín tarde al final desde Madrid, pero bueno, hemos llegado a tiempo. Y me alegra mucho ver la película una vez más en pantalla grande. O sea, como os podéis imaginar, yo he visto la película sin exagerar 500 veces, porque además me gusta acompañar siempre al equipo técnico y estoy en la postproducción de la película, como que a veces no es tan común desde la producción. Depende mucho. Entonces he vivido el color, cómo han hecho el sonido, cómo hemos trabajado las músicas. Y la verdad, volver a verla en pantalla grande siempre es un regalo. Bueno, la película, también me gustaría luego que hablarais y preguntarais todos vosotros y vosotras lo que queráis preguntarme o lo que queráis comentar sobre la película. La película parte de una obra de teatro que tiene el mismo nombre, Las cartas perdidas, que estrenamos con motivo del aniversario del exilio español en el Instituto Cervantes. Es una obra de teatro que escribe y dirige también Amparo, junto con Gloria Vega, que es una de las actrices de La carta de Argelès-sur-Mer, la hace ella, y además es la directora musical y compositora de toda la banda sonora, que es un regalo y que te va acompañando a lo largo de la película, ¿no? Excepto la última canción, que es de Lourdes Pastor, una artista cordobesa y muy comprometida también con temas de mujer. Y Miriam Tejedor y Laura Trillo a la guitarra. Entonces, esa obra de teatro estuvimos girando desde 2019 por todo el país, con un éxito bastante bueno, y llega una pandemia y nos encierran a todos y a todas en casa. Entonces, aquella conversación que teníamos muchas veces viajando sobre los sitios donde íbamos a actuar, muchas veces al final de la actuación había parte del público que nos decía, pues yo tengo una historia de mi madre o de mi bisabuela o de mi tatarabuela, o sea, cada uno nos contaba, o de mi tía, que os la puedo contar y a lo mejor tengo en casa material. Y decíamos, bueno, es que ya la obra de teatro tiene 13 cartas, o sea, es que y ya dura 75 minutos, no podemos meter más material. Pero siempre decíamos, esto se merece una película, o sea, tenemos que sacar tiempo para hacer una película. Nos encierran en casa, ya no hay excusas. O sea, en ese momento dijimos, ahora estamos todas en casa. Amparo se puso a adaptar el libreto teatral a guión cinematográfico. Y lo que hicimos fue pues llamar a todas estas maravillosas actrices que habéis visto en pantalla, que también estaban en casa, y decirles, ¿os animáis si nos lanzamos ahora en pandemia a hacer una película sobre las cartas perdidas, la obra de teatro y sobre la represión a la mujer, que tenemos además mucho más material que hemos ido recogiendo? Ninguna dijo que no. Entonces dijimos, pues vamos allá, vamos a ponernos, o lo hacemos ahora, o nos unimos ahora, en este momento todas, a hacer este proyecto, o es muy difícil que conjuguemos las agendas de tal elenco que tenemos, el honor de tener en la película, y luego del equipo técnico y humano que hay detrás de una película, ¿no?
Entonces nos lanzamos a ello y empezamos a rodar el 20 de septiembre de 2020 la carta con Alba en el Cementerio del Este en Madrid. Y así empezó esa aventura en la cual empezamos a rodar carta por carta, un poco al hilo de cómo iba avanzando la pandemia, porque la frontera con Francia estaba cerrada, no podíamos ir. Los espacios que habéis visto, que me acompaña Javier Serrano, que es parte del equipo de producción también, estaban cerrados por la pandemia. Entonces los trámites se alargaban muchísimo. Así que teníamos que esperar que la actriz tuviera el hueco, porque ya empezábamos un poco como a movernos ya al final de 2020, ¿no? Que el equipo técnico pudiera respetar que no podíamos pasar las 10 personas para rodar, cuando en una película normalmente hay mínimo de 60 personas en un rodaje. Entonces ya teníamos una actriz, el resto teníamos que ser 9 personas de equipo técnico, lo cual era ya bastante difícil por el tema de, no, ya se nos ha olvidado, pero aquellas autorizaciones para poder cruzar entre comunidades autónomas incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a rodar, a solicitar los espacios de rodaje y en función de los espacios y las agendas rodábamos una carta. Esto es un largo viaje, muy bonito, que el rodaje duró año y medio, hasta que pudimos acabar la película, luego la postproducción y bueno, lo que pretendíamos, Amparo por supuesto como guionista y directora, a lo que me sumé yo sin dudarlo y luego se sumaron todas estas mujeres maravillosas y todo el equipo técnico detrás, es hacer un homenaje. O sea, nunca se ha hablado de la situación de la mujer o no se ha profundizado. De hecho, a nosotras nos costó mucho trabajo conseguir parte del archivo que habéis visto en pantalla, ¿no? Porque siempre se había trasladado la figura de la mujer a una labor asistencial, a la mujer de, a la madre de, hermana de, no se había investigado mucho. Entonces nosotras queríamos poner el foco también en aquellas mujeres que lucharon, aquellas mujeres que tuvieron un activismo, ¿no? Y que también sufrieron esa represión a través de sus familias, evidentemente, también pasó. Pero dar un punto de vista también de esa mujer que desde la cárcel seguía apoyando a las compañeras, mostrando cómo lo que pasaba en las cárceles, aquella mujer que se iba a las trincheras. O sea, queríamos mostrar todas las facetas de todas aquellas mujeres silenciadas, ¿no? O sea, olvidadas. Entonces, creo que fue un éxito lanzarnos a la aventura a rodar en pandemia y, de hecho, este documental fue uno de los más vistos en el año 2022 en cines, lo cual es una maravilla. O sea, el público normalmente a un cine comercial, a una sala comercial donde al lado tienes películas de Hollywood con altísimos presupuestos, ha ido la gente al cine y seguimos haciendo este tipo de proyecciones. Y le comentaba a Lourdes que nuestro objetivo, ya hemos hecho proyectos pilotos gracias a la Diputación de Córdoba el año pasado, por ejemplo, y a otras instituciones públicas como el Ministerio de Memoria Democrática, es llevar esta película a los institutos. Entonces creemos que es fundamental, igual llevamos en su momento la obra de teatro a los institutos y es fundamental que la gente joven conozca lo que pasó en nuestro país, que se analice, que se hable, que se debata en clase y sobre todo el cómo creo que Amparo ha tenido la maravillosa idea de hacerle esta película. Creo que lo que comentabas, Lourdes, de contar los hechos en orden cronológico facilita mucho la comprensión de qué pasó y puede funcionar y ha funcionado muy bien en institutos. Pero bueno, a mí me gustaría que preguntarais si alguien tiene alguna pregunta sobre la película o algo que quiera comentar. Por aquí. Hola. Hola. Enhorabuena por la película. Muchas gracias. La recopilación de las cartas, ¿cómo la habéis conseguido? ¿Buscando en archivo o ha sido llegada por agente?
Pues como os decía, hay 13 cartas que ya estaban en la obra de teatro y procedían muchas de archivos, procedían mucho de familia. Entonces, el resto de cartas, bueno, incorporamos la de Julia Conesa, de Las 13 rosas al final, que es la que hace Alba, que esa no la teníamos en la obra de teatro. Fuimos añadiendo cartas, la de Manolita del Arco, perdón, que nos la cedió su hijo. Y fuimos incorporando cartas así, luego hicimos un llamamiento a familias, porque había diversos temas que no encontrábamos y queríamos profundizar también en lo que os decía, un perfil de mujer combativa, por ejemplo. La única carta que no encontramos y que está basada en testimonios es la del cementerio de Paterna, que esa tuvo que reconstruir Amparo la carta original a través de los testimonios de la familia. Y muchas de estas cartas, y el título yo creo que es muy acertado ya desde la obra de teatro, es que se perdieron. Es que estas cartas muchas se pudieron recuperar, la que hace Nora Navas a través de una compañera de prisión, otras llegaron a la familia tarde, cuando ya no había nada que hacer y ya habían fusilado a esa mujer. Y sobre todo, igual que nos pasó con el archivo, tuvimos que hacer un llamamiento a las asociaciones de memoria que conocimos, mandamos un email masivo, casi spam diría yo, porque había documentos que no encontrábamos y los archivos también eran muy limitados. Y muchas de las imágenes que veis, que yo creo que yo a día de hoy es de lo que más orgullosa estoy, bueno, una de las cosas que más orgullosa estoy de esta película, es que estaban en cajones estas fotos de familias. Muchas fotos son de las propias familias que nos las mandaron escaneadas para poder incorporarlas en la película, aparte de los archivos que también colaboraron con nosotras. Entonces, que esa foto después de 80 años por fin vea la luz, no sé, bueno, yo es que la he visto muchas veces, pero hay una foto desde la cárcel que está dedicada. No sé si habéis visto, abajo pone a mi nietecita de tu abuelita. Es que esa foto ha estado 80 años en un cajón, en una casa, por miedo, por temor. Entonces, que se animaran las familias también a enviarnos su archivo privado y que se vea en la gran pantalla y que ya quede ahí. Igual que los nombres de todas ellas, queríamos que pusiera el nombre de todas las mujeres, pues es algo que, como dice María Isa, sí, en su carta es hasta la eternidad. Eso no hay quien lo borre ya. Bueno, yo primero todavía te pongo un nudo en la garganta. Es una película que me ha encantado, una sensibilidad excelente, las imágenes, la música, evidentemente el reconocimiento de todas estas mujeres que habremos visto. Yo, por ejemplo, he visto muchísimas películas, muchos documentales hablando de la guerra civil, nunca tanta sensibilidad hacia las mujeres. O sea, que os doy las gracias. Me ha encantado, pienso que sí, que debería de estar en institutos la gente joven, pero con la gente mayor también. Y luego nada más una pregunta. Cuando van vestidas, el color que va pasando de rojo, azul, a blanco, a gris, ¿tiene una simbología en la película por algo en concreto? ¿O me lo ha parecido a mí? Sí, en cine está todo programado, o sea, no hay nada improvisado. Sí, fue una propuesta que Marta Fenollar, la diseñadora de vestuario de la película, le hizo a Amparo. Tanto Marta como Amparo provienen del mundo artístico, ambas son escultoras, artistas plásticas, entonces propusieron establecer unos, ya que Amparo tenía ya en la obra original igual, teatral, 4 bloques, marcarlos con colores que marcaran cada época. Entonces diseñaron cada bloque con un color, el golpe de estado, el rojo de la sangre, el exilio, el mar, ¿no? La pena, la cárcel, el gris, ese dolor, esa opacidad, ¿no? Lo gris de la vida, y ese blanco de la pena de muerte, ¿no? Del más allá. Entonces fue un diseño de vestuario que además le dio, eso por ejemplo en la obra de teatro no está, y le dio un punto creativo que ambas supieron compaginar, tanto Amparo como
como Marta, y de hecho es una de las cosas que más llama la atención de la película, junto a la música. Bueno, llaman muchas cosas la atención, pero sí que es verdad que fue intencionado para darse ese sentido, ¿no?, artístico. Buenas noches. Te doy la enhorabuena por la película. No bonita para mí, ahorita no, porque vaya trágica que es, vaya trágica. Pero tengo que deciros que resulta que mis padres, con un hermano mío de 1 año tan solo que tenía, fueron también con 2 hermanas más casadas, se fueron a la demanda, llegaron a Almería, como dice la cosa, muriendo la gente, ellos avanzando, tirar por tierra, para aire, por todo. Se salvaron de esas bombas de la carretera, llegaron hasta Almería. En Almería no había sitio porque ya eran tantas criaturas que las mandaron hacia Baza, que se fueran a Baza. Llegaron a Baza y allí, en una cueva de las que tenían allí, estaría libre, allí se metieron las 3 familias, 2 hermanas, y bueno, 3 hermanas y sus familias. Allí estuvieron los 3 años de la guerra, pasándolo pues ahora fatal. A los 3 años volvieron. La casa estaba saqueada, le habían quitado todo de la casa, pero había quedado una Virgen de Belén. Eso es lo que dejaron, un cuadro de la Virgen de Belén, que era de mi abuela. Cuando llegaron allí, se abrazó mi madre al cuadro de la Virgen de Belén y dándole muchísimas gracias, se alegró, porque allí estaban todos los que se habían ido, gracias a Dios, habían vuelto sanos, ya a vivir lo que había, tenían que vivir. Pero claro, yo he escrito un relato de eso, de lo que me contaban mis padres, de todo eso, que es verdad, que ganó un premio, que está metido en un libro, se llama A la luz del fogón, porque es que es verdad, que allí en aquel fogón mi madre hacía de comer para todos y bueno, y nosotros, me pongo yo que estoy también viviendo esa guerra. Pero lo que quiero decir ahora es que me ha alegrado de ver lo que fue de esas mujeres y de esos niños, lo que fue, y ahora soy yo la que le doy la gracia a Dios, porque ellos volvieron sanos, porque mi madre no tuvo que vivir eso de las cárceles, porque mi hermano no se lo llevaron y porque volvieron a Madrid, a vivir la vida que nos tocó. Y ya está, pero me he sentido casi identificada porque recuerdo lo que ellos también pasarían, lo que mis padres pasarían. Y entonces, al ver tanta pena me ha alegrado que dentro de lo que ellos pasaron, se salvaron de esa pena tan grande de esos niños y de esas madres. Bueno, son Muchísimas interesantes, gracias. Estas Muchas historias. gracias por compartirlo Sí. con todos nosotros y nosotras. Claro que sí. Interesantes estas historias que surgen después de, Sí, así es como de ver las películas. Las cartas surgieron en las obras de teatro, surgían testimonios así y se fueron incorporando también. O sea que es importante que no se pierda ese testimonio y esas vivencias, porque sí es verdad que en su caso sí volvieron y es una alegría. Entonces acordarnos también de quienes volvieron, ¿no?, y pudieron hacer su vida como pudieron, y de quienes faltaron.
Por ejemplo, la desbandada que la vinimos a rodar, estábamos hablando Javier y yo que creemos que fue en mayo porque no había nada de turismo. O sea, era justo antes de verano, estábamos ahí mirando las fechas. Nos asesoraron de la asociación de la desbandada donde podíamos rodar y el tema de las localizaciones, no sé, bueno, os lo cuento porque nos parece muy interesante. Y no sé si os ha llamado la atención, pero son localizaciones que están vacías, como habéis visto. En el cine, muchas veces cuando necesitamos una calle vacía, cortamos la calle, aunque sea la Gran Vía de Madrid o la que sea, para rodar la película. Estas localizaciones estaban vacías porque estaban cerradas por la pandemia. Entonces, gracias a la colaboración de muchas personas, como le comentaba Lourdes esta tarde, esta película ha sido posible gracias a todas las personas que hay detrás y por eso los créditos son tan largos, porque tenemos mucho que agradecer para que nos pudieran abrir esas localizaciones, darnos los permisos de rodaje a tiempo. Eran localizaciones que estaban cerradas por la pandemia y los trabajadores y trabajadoras estaban en sus casas. Entonces fue gracias a que alguien conocía a alguien que podía ayudarnos a conseguir que nos abrieran el campo de Ribesaltes para nosotras. Entonces, siempre me gusta dar las gracias a todo el mundo que colaboró con esta película y comentar también lo que sentimos, ¿no? Porque, como os decía, éramos 10 personas del equipo artístico-técnico viajando y prácticamente llegaban, como le comentaba a Lourdes, nos daban las llaves, o sea, de Ribesaltes, nos dieron las llaves. A mí, personalmente, me dieron las llaves y me dijeron, a rodar. Entrar en ese campo de concentración o en La Modelo, o en Belchite, sabiendo que siempre cuando vas a esos sitios están llenos de gente que va a hacer turismo, solas, todo para nosotras, pero sabiendo que lo que vamos a rodar es una carta, o bien, o qué pasó allí, como nos pasó en Belchite, o las cartas que no están localizadas rodábamos en un sitio con un significado, ¿no? Y con un impacto en la memoria. Fue increíble. O sea, todo el equipo fue una sensación muy agridulce al principio porque dices, estoy entrando en Pueblo Viejo, estoy entrando en La Modelo, estoy entrando en Ribesaltes, no hay nadie a mi alrededor y vamos a rodar esto, ¿no? Pero fue emocionante. O sea, fue un rodaje que, por las condiciones también, creamos una pequeña familia que íbamos viajando por prácticamente todo el país y sur de Francia y viviendo esa experiencia, ¿no? Vamos a hablar de esta carta de esta mujer aquí donde se escribió. Y ahí, en ese sentido, igual que a todas las... todos los músicos y músicas que participaron en la película, que hicieron una banda sonora espectacular, todas las familias que nos enviaron, como os digo, el archivo. O sea, siempre me gusta reiterar las gracias eternamente, porque si no, esta película jamás hubiese salido adelante. O sea, esta película se encontró muchos problemas, como hablábamos Lourdes y yo, porque es una película que habla claro. Entonces, como hablamos de un tema tan determinado como es la memoria democrática o memoria histórica, que todavía, ahora afortunadamente parece que cambian las cosas en cuanto a los libros de texto, pero no se quiere hablar en las aulas, no se quiere hablar del tema y no interesa y son batallitas de los abuelos, como dijo aquel, quisimos empezar la película con las fosas, con la fosa de Paterna, para que desde el principio quedara claro que esto no es un tema de abuelos y abuelas que quieren subvenciones, esto es un tema que está en la actualidad y que todavía hay muchas personas en cunetas. Entonces, bueno, la sacamos adelante, como os digo, por el empeño de mucha gente que hay detrás de esos créditos eternos del final. Y luego las abuelitas que tenemos grabadas, tenemos las mujeres que nos cedieron los archivos Javi Larrauri. Javi Larrauri es un cineasta que hizo un documental, se fue a grabar a todas ellas, vamos, lamentablemente muchas de ellas ya no están con nosotras. Nos cedió los brutos de todo lo que había él rodado, porque él, de todas las entrevistas que a lo mejor, imaginaos, tenía 100 horas, había hecho un montaje de un documental de 90 minutos, entonces tenía material
ahí como para hacer 50 películas más. Cuando le comentó a Amparo este proyecto, que íbamos a hacerlo en película, dijo Javier que podíamos disponer de los brutos y coger las imágenes que interesaran para el documental. Entonces también nos parecía muy interesante respetar esa grabación de Javi, el formato, en un formato más pequeño, que es el formato que él grabó, y rescatar esos testimonios que cuadraran con las cartas que teníamos. Como os podéis imaginar, fue un trabajo minucioso de ver horas y horas y ver qué testimonio, qué frase de cada mujer nos podía cuadrar en la película. Y fue una propuesta que tuvo Amparo y fue, yo creo, un acierto también, porque volvemos a rescatar a esas mujeres que participaron en la película de Javi para nuestra película. A mí me sorprende una persona tan joven como tú, cómo está tan interesada y tan metida en este tema. No soy tan joven ya, Lourdes. Sí que lo eres. Sí que lo eres. Bastante. Y también quería preguntarte sobre la experiencia en los institutos, ¿qué tal ha ido? Bueno, si le ha llegado a los jóvenes. Hicimos un programa piloto con la Diputación de Córdoba que fue fabuloso porque, claro, la Diputación lanzaba la oferta a los institutos y los institutos demandaban la actividad. Y consistía en poner la película en el aula y luego hacer un coloquio con los estudiantes del instituto. Pues al principio, bueno, pues nos sorprendió mucho, que ya lo habíamos hecho anteriormente con una obra de teatro de Carlos Olaya, Kilómetros de tiempo, que va sobre Carmen Castillote, la última poeta viva del exilio republicano, que vive en México, está viva. Y ya nos sorprendió que estaban muy atentos y muy atentas. O sea, yo el primer día que vas dices, bueno, pues esto es lo típico cuando venían aquí a mi clase a darme una charla o cuando en mi época de estudiante. Pues sorprendentemente ha sido una experiencia fabulosa. El coloquio posterior también no puede ser muy largo en un instituto, pero nos basamos más en los hechos históricos si tienen alguna duda, los propios profesores y profesoras se lo trabajan, pero sobre todo quiero contar una cosa que nos pasó, que nos hizo llorar a Amparo y a mí, que fue en... Ay, no quiero equivocarme, Fernán Núñez, un pueblo de Córdoba. Cuando llegamos al instituto, los profesores habían trabajado previamente sobre la película. Entonces no les pillaba de nuevas. Y lo que habían hecho es, no me acuerdo el nombre del profesor, pero me lo voy a apuntar porque creo que es para reconocer también esta labor, ¿no? Les habían enviado como trabajo de clase en historia investigar en sus propias familias. Entonces, cuando llegamos, eran chicos y chicas de la ESO, de tercero y cuarto de la ESO. Ahora ya no sé qué años tienen, 13 o 14 puede ser, no sé. Ya con el cambio ya no me ubico yo. Y cada uno de los estudiantes había hecho un trabajo, además de los típicos trabajos que hacíamos en el colegio, con papel de estraza, con cartulina, habían pegado las fotos de su familia y habían investigado qué había pasado con su familia en el golpe de Estado y posteriormente. Entonces nos enseñaron los trabajos cuando llegamos a la proyección al auditorio del instituto y fue como, madre mía, ahí pues nos echamos a llorar Amparo y yo porque estábamos viendo el resultado de la película también, ¿no? Les habían contado los profes, les habían hecho una presentación de qué trataba la película y luego vimos la película con ellos y con ellas y fue espectacular. Porque claro, descubrieron cosas, eso salió en el coloquio y fue emocionante y por eso siempre lo pongo como ejemplo. En ese coloquio en el instituto, los propios chicos y chicas decían, es que yo no sabía nada de esto hasta que me lo han mandado en el instituto y mi familia me lo ha contado. Y, o sea, que ha sido como la oportunidad de oro, ¿no? Como es un trabajo del instituto, pues tendré que contar qué pasó con nuestra familia, ¿no?
Y además, al ser un pueblo, pues las cosas, ya sabéis, se saben o no se saben, se tapan más o menos, la gente se conoce. Pero yo siempre pongo de ejemplo que los pueblos son un ejemplo de reconciliación absoluta. O sea, si en un pueblo de 500 habitantes o en un pueblo de 50 no hay problemas, porque los tenemos en otras esferas, ¿no? Como en el Parlamento. Pues sí. Algo pasa, dicen. Hola, muchas gracias. Os agradezco un montón el trabajo de traer esto a los institutos. Como mujer andaluza que fue niña andaluza en un instituto andaluz, me hace mucha ilusión. Te quería preguntar si hay algún dato o algún trozo de entrevista, algo que no llegase al corte de la película de lo que te gustase hablar. La verdad es que no, porque de hecho nos dio mucha pena, las cartas que veis están cortadas. La obra de teatro sí que está la carta entera, las cartas enteras, pero nos dio mucha pena porque como teníamos tanto material, había que cortar la duración de las cartas. Entonces lo que hizo Amparo fue trabajar con Bárbara Antonella, la montadora, y ir a lo fundamental que hacía que narrativamente funcionara la historia, ¿no? Pero bueno, pues detalles a lo mejor que aparecían en las cartas, que sí que en la obra de teatro están, pero yo creo que hemos tocado todo lo que queríamos tocar en la película. Está claro que de cada carta sale una película más o un cortometraje al menos, pero queríamos hacer un documental que se escapara del documental tradicional, que los hay buenísimos, pero queríamos contar cronológicamente, narrativamente, con la voz en off, que te vaya guiando a lo largo de la historia y de la situación, con los testimonios de las mujeres y con el archivo y la música. Porque creemos que el lenguaje que hemos utilizado, que ha utilizado Amparo como directora, llega mucho más fácil que un documental mucho más tradicional, que puede ser igual de bueno, pero tiene otra narrativa, ¿no? que creo que la forma de la narración como un cuento, ¿no? A veces cuando habla Ana Belén, que por supuesto la voz pues es la voz que te va guiando por toda la historia de Cartas Perdidas, es un honor también haber tenido a Ana Belén, te va guiando, ¿no? Te va diciendo la historia que te estamos contando, entonces te hace como entender mucho más el tema y sobre todo con ese objetivo que teníamos de llegar a la gente joven con la película, porque es un tema que les pilla de cero prácticamente. Entonces, si entramos con un documental más tradicional, Amparo como directora no lo veía y yo tampoco como productora. Pero yo creo que todos los perfiles se ven, todos los temas se tocan, las colaboraciones de la Iglesia, o sea, claro, ahí hay mucho que hablar de muchas cosas, ¿no? Pero creo que sí que lo tocamos de una forma que, bueno, luego ya quien quiera investigar o quiera interesarse sobre un tema en concreto, herramientas hay. Así que, ¿qué te voy a decir de mi bebé? ¿Cómo vamos de hora? ¿No hay más preguntas? La sensibilidad hacia estos temas. ¿De dónde ha surgido esta sensibilidad para trabajar el tema que no lo has contestado? Pues lo comentaba esta tarde a Lourdes. Yo, afortunadamente, yo no tengo a ningún familiar en ninguna cuneta, no he vivido una situación que me haya llevado a participar del mundo asociativo como víctima, pero sí es verdad que el tema a nivel de historia de España siempre me había interesado y sobre todo la falta de información sobre la guerra de España y bueno, el posterior franquismo, etcétera. Entonces yo trabajaba en la producción de un festival de cine y conocí a Amparo, que venía de jurado, y me habló de la posibilidad de hacer un festival de cine sobre memoria democrática.
y me dijo, yo voy a presentar el proyecto, si te parece bien, lo hacemos juntas. Entonces, ese festival hoy en día es una realidad, es el 8º año que lo hacemos en Madrid, y además con un éxito de participación de gente joven increíble. O sea, tenemos un premio especial para menores de 30 años, que participa muchísima gente joven que hace el corto investigando en su familia o con medios profesionales. O sea, la verdad es un festival que recibe 2000 cortometrajes al año y tenemos que seleccionar unos 20 máximo, depende de la duración. Entonces ese festival lo empezamos a organizar y yo me empecé a interesar un poco más sobre temas de memoria ya desde un entorno más asociativo, conociendo asociaciones, conociendo el trabajo que se estaba realizando, historias personales. Esto fue 2017 y en el 2018 estábamos ya Amparo y yo iniciando la producción de Las cartas perdidas de la obra de teatro, porque sí es cierto que yo ya había producido muchos temas de mujer en teatro y en audiovisual. O sea, el tema de la mujer siempre me ha interesado, poner el foco en temas, además de todo tipo, o sea, como desde temas aquí de nuestro país o a nivel internacional. Entonces fue maravilloso porque yo ya estaba como más metida en el tema de la memoria, ya sabía más y de repente Amparo dice, vamos a hacer una obra de teatro sobre las mujeres republicanas o no republicanas, o las mujeres que vivieron ese momento y sufrieron por ser mujer. Y yo le dije, vamos. Y a raíz de ahí, claro, ya son 8 años de festival, de participación, de llevar a cabo el festival, de producir la obra de teatro, de producir esta película. Y bueno, en definitiva yo creo que es un compromiso de conocer, que creo que tenemos que tener todos y todas, aunque no hayamos tenido, como es mi caso, un tema familiar que te impulse a ello, ¿no? Tenemos que conocer nuestra historia, sobre todo también no creerse lo que nos han contado, lo que se ha ocultado, ponerlo encima de la mesa. Pero sin una cuestión, yo lo veo más como una cuestión de derechos humanos. No podemos permitir que no hablemos de lo que ha pasado, que no se hable a nivel público, que no se haga justicia, ¿no? Que haya familias. Yo lo veo desde el punto de vista también emocional. O sea, ¿cómo puede haber gente en una cuneta o en una fosa, ¿no? ¿Cómo puede haber? Nadie quiere eso en su familia. Entonces el tapar no es solución. El revisar históricamente lo que ha pasado y sobre todo por eso hicimos esta película y hemos hecho la obra de teatro en institutos y también kilómetros de tiempo, es eso, que me gustaría que por lo menos los estudiantes tengan una visión que contrastar. A mí me hubiese gustado mucho. De hecho, yo me acuerdo, yo soy del 84, por joven, y a mí me dieron la dictadura de Franco porque corría el rumor ese año que en selectividad iba a entrar. No sé de dónde salió ese rumor, pero yo me acuerdo de estar estudiando selectividad y alguien dijo, se rumorea que va a entrar Franco este año, la dictadura. Entonces nos dieron esa parte. Y yo soy del 84. Entonces a mí me hubiese encantado que también me contaran, ¿no?, la parte a nivel histórico. De hecho, yo esta película se la dediqué a mi padre porque mi padre tiene... A mí me tuvo con 50 años, mi padre nació en el 32 y vivió la guerra civil, no se acordaba, o sea, se acordaba de que tuvo que huir del pueblo y que las balas, se lo comentaba antes a Lourdes, él tiene el recuerdo de huir con sus hermanos pequeños y su madre embarazada y que las balas iban silbando. Y luego el exilio que tuvo que ir fuera del pueblo y tal, por un señalamiento que hubo hacia mi abuelo y le encarcelaron. O sea, que tampoco mi abuelo era especialmente, por lo visto, le acusaron de ser comunista por guardar unos colchones al ejército una noche y le quisieron matar, entonces decidieron huir. Y mi padre,
a lo mejor por la diferencia de edad que él y yo teníamos, que por naturaleza tendría que ser yo su nieta, más o menos, pues yo con mis hermanos me llevo 20 años, yo sí le preguntaba cosas y él me las contaba. Entonces también ese interés de, en mi familia ha vivido eso, ya te empiezas a interesar de, oye, pues si mi padre ha vivido esto, ¿qué ha vivido el pueblo? Que es un pueblo pequeño de Guadalajara, 50 habitantes, o sea, Entonces, ¿qué pasó aquí en Guadalajara? Ostras, la batalla. Vamos, o sea, que vas también un poco investigando ahí. Entonces, a mí si me lo hubiesen puesto más fácil, pues a lo mejor me hubiese interesado antes, no lo sé. Hola, buenas noches. Yo soy del 93, un poquito más joven. Sí, te lo cambio. Y nada, quiero darle la enhorabuena por el trabajo que hay detrás de todo este documental. Y estoy contigo. Cuando cursé la selectividad, apenas se ve lo que es la guerra civil y bueno, y menos la posguerra y todo lo que vino detrás. Entonces, ojalá la comunidad educativa tenga la oportunidad de que este documental llegue a más colegios, sobre todo en la comunidad autónoma de Andalucía, que fue de las que más sufrió la represión. Y bueno, tengo entendido que la desbandada, lo que es la historia, lleva pocos años que está llegando más a la gente. Por ejemplo, ayer comentaron en La Ventana, con Nieves con Costrina, hablaron del farero de Torredemar, que apagó el faro, las luces del faro durante 2 noches, y se calcula que pasaron por allí unas 180.000 personas que pudieron salvar la vida para que los bombarderos italianos y alemanes no pudieran o bombardearlo fuera más complicado. Así que sí, esta es la línea a seguir y nada, le animo a que sigan en ello. Y muchas gracias. Pues fíjate, cuando la actriz que interpreta la carta de La Desbandada no conocía La Desbandada, por ejemplo, antes de proponerle el papel. Y estuvo viendo mucho, me acuerdo que vinimos en el AVE de Madrid, bajamos en Málaga y veníamos hablando que ella se había nutrido para el personaje de muchos documentales de La Desbandada, pero que había encontrado muy poca información audiovisual, mucho relato en páginas web y tal, pero que tampoco había encontrado mucho. Y nos ha pasado con mucha gente que no conocía La Desbandada o no conocía La Retirada. Yo, si te soy sincera, a mí me lo preguntas hace 8 años y te hubiese dicho que no sé lo que es. Ni La Desbandada ni La Retirada. Yo creo, en Madrid, por ejemplo, que yo vivo en Madrid, las 13 Rosas sí son muy conocidas porque están en el cementerio de la Almudena y se hacen muchos actos conmemorativos allí. Pero yo creo que no se conocía tanto como ahora y me parece fabuloso. Nosotras estrenamos en Málaga, estrenamos en Seminci, en el Festival de Valladolid, y luego la película ganó la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga y nos hizo mucha ilusión porque la verdad, ya que hemos dado un poquito más a conocer La Desbandada dentro de hemos puesto nuestro granito de arena. También está en un festival como el Festival de Málaga, que va tantísima gente, además ya no de Málaga, de Andalucía en general y de España, o sea, fue fascinante. Es verdad que la Desbandada en Málaga, nosotros tuvimos muchísimas facilidades para rodar allí, al igual que en otros sitios no nos pasó lo mismo. En Málaga, cuando pedimos los permisos de rodaje para rodar y dijimos, es que vamos a ir a rodar un documental, tú tienes que rellenar una serie de información. En unas comunidades autónomas poníamos las cartas perdidas, en otros podíamos poner las cartas perdidas, la cárcel y el exilio de las mujeres republicanas, porque a lo mejor no nos daban el permiso. En Málaga dijimos, vamos a rodar en la 340 La Desbandada, y hay un gobierno del Partido Popular y no hubo ningún problema. Es más, todo facilidades, tanto la Málaga Film Office como la Sharkia Film Office, las asociaciones, no hubo
Y eso es yo creo que ahí también hay un trabajo común, conjunto, de que la hermandad se quiere dar a conocer. El año pasado vinimos a poner la película en la marcha y fue una experiencia maravillosa, la verdad, para toda la gente que hace la marcha. En Castelldefels. Sí. ¿No? Bueno, pues yo creo que tenemos que irnos ya, que ha pasado el tiempo. Muchas gracias, Pilar, por tu generosidad, tu simpatía. Y gracias a todos por venir. Muchas gracias a todos y a todas.